siempre hay como 3 líneas para detectar el trauma, que es como de lucha o huida o congelamiento. La realidad, pues, lo importante es ver qué te pasa a nivel no racional, que puede ser, hay una enfermedad o algo crónico que nadie le encuentra. Pues es que no era para tanto, yo sé que no era para tanto, pero no pude evitar reaccionar así. Me desbordé. Una palabra bien común en traumas, como si alguien del pasado, o sea, como si tu yo del pasado, ya sea un niño o alguna versión tuya de hace mucho, surgiera de pronto en una situación que no corresponde. Confiar en que todos tenemos recursos para transitar los momentos difíciles y que los momentos difíciles son parte de la vida y que eso es lo que nos hace crecer y reconciliarte con tu presente, con dónde estás ahora, qué quieres hacer con lo que hay ahora, no con lo que pudiste haber hecho ayer. Asumir que aquí estás ahora y qué quieres hacer con eso. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana hoy tengo una gran invitada. Me acompaña Abigail Rangel. Bienvenida, Abby, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Muy bien, aquí emocionada y contenta de platicar contigo un ratito. Muchas gracias, Abby, por estar por acá. Bueno, antes de que arranquemos, déjame presentar quién es Abigail. Abigail Rangel es licenciada en psicología y maestra en psicoterapia Gestalt, con una sólida trayectoria acompañando procesos de transformación emocional, autoconocimiento y sanación. Su enfoque integra la psicoterapia individual con herramientas de evaluación, trabajo de traumas y desarrollo humano, atendiendo a personas, parejas y adolescentes, tanto en modalidad presencial como virtual. Abigail es una voz empática y firme en temas como autoestima, relaciones, ansiedad, heridas emocionales y procesos de cambio. Además, ha explorado espacios de intervención creativa como la psicoterapia asistida con caballos. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De la psicoterapia con caballos y del trauma. ¿Cómo se relaciona, Abigail? A ver, vamos a empezar por ahí. O sea, ¿cómo correlacionas esta terapia y por qué surgió este método de asistencia con caballos para procesos de trauma? Sí, pues mira, se juntaron varios amores que tengo. El tema del trauma es un trabajo muy específico en la terapia que tiene mucho que ver con el cuerpo, con la memoria corporal. Digamos que el trauma siempre se queda en una memoria que llamamos memoria implícita, que es como si hubiera habido una respuesta física atorada. Entonces, por eso se ha descubierto a nivel de neurociencias que hablar de algo traumático no cura, digamos que no sana, hasta que no se trabaje el sistema nervioso como tal, ¿no? Que tiene que ver mucho con las sensaciones y el trabajo corporal. Entonces, yo estudié una especialidad en eso y llevo largos años trabajando con caballos, primero a nivel deportivo y luego lo hice como una parte de la terapia. Entonces, el caballo se ha descubierto que ayuda mucho justo a resensibilizar el cuerpo. Desde el tema de cuando lo tocas o interactúas con él, la temperatura corporal te permite resensibilizar los sentidos, te permite como tener mucha novedad, ¿no? No es lo mismo estar con un terapeuta en mi consultorio, con un caballo que pesa media tonelada, ¿no? Frente a ti e interactuar sin palabras. Eso es lo que lo hace potente. ¿Y ya hace cuánto tiempo tienes esta técnica o desde hace cuánto trabajas con caballos? Yo empiezo cuando estuve en la maestría por ahí del 2017. Todo. Sí, porque justo, casi, ahora que lo pienso, pues 8 años, sí. Porque justo yo empiezo a hacer una tesis de maestría que tiene que ver con el trabajo de caballos con autismo, de equinoterapia per se, y empiezo a investigar muchísimo y descubro lo que es la psicoterapia asistida con caballos, que es una terapia más dirigida a lo emocional que a la discapacidad o a la neurodivergencia. Desde ahí. Ok, entonces el caballo, o sea, a través de ¿qué? O sea, no claro cómo es que, o sea, sus reacciones o su corporalidad, me decías que por la misma corporalidad del mismo caballo te genera ciertas emociones o tú le provocas emociones de acuerdo a tu lenguaje corporal, de acuerdo a ese traumilla que traes, lo reflejas y él lee, digamos, de alguna manera. Totalmente, sí. De hecho, hay investigaciones que dicen que los caballos leen un poquito más la gesticulación y el lenguaje no verbal que los perros. Que digo, también los perros son grandes terapeutas, ¿no? En este sentido de que hay terapia asistida con perros, pero dicen que el caballo alcanza a leer un poquito más el lenguaje no verbal. Entonces, justo, es un otro con mucha personalidad, igual que nosotros, es un animal de manada, igual que nosotros.
que entonces responde mucho porque siempre está al pendiente del entorno y de lo que hacen los otros, porque como es un animal presa, siempre está al pendiente, ¿no? Como para no ser cazado. Ok. Entonces, desde ahí es que desarrolla una sensibilidad y una lectura del lenguaje no verbal de la manada, que nos influye a nosotros, pues, porque al final es un animal muy domesticado. Y entonces responde a tu lenguaje no verbal, que claro, pues es igual que ¿no? En sociedad siempre respondemos a los actos del otro, a la conducta del otro y el caballo mucho más. Por ejemplo, me ha pasado como a nivel de formación, o sea, cuando yo me formé en este tipo de terapia y como paciente y con pacientes míos, sobre todo temas de abuso sexual surgen muchísimo porque el caballo por el tamaño, por la corporalidad, por el tema de la cercanía física, despierta memorias. Entonces siempre pasa que cuando el caballo suele invadir un poquito el espacio vital de las personas, sobre todo mujeres que han vivido ese tipo de experiencias, se despiertan estas memorias corporales y surgen temas de abuso sexual. Entonces a partir de eso se trabaja. Muchas veces son mujeres que nunca lo han hablado en terapia, en una terapia de consultorio. Surge hasta ese momento y también lo bonito es que se vuelve un aprendizaje y una terapia experiencial porque tú trabajas con el caballo, yo hago intervenciones donde permito que la persona haga cosas físicas, ¿no? Movimientos, de relacionarse y la interacción con el caballo, donde puede poner límites, donde puede hacer ciertas cosas de cuidado del cuerpo, de cuidado del espacio vital. Se vuelve algo súper experiencia. Que no lo imagino, pero se me hace muy interesante. O sea, siento que, Sí, y aparte se han usado para otras cosas, ¿no? O sea, el caballo tiene, no sé, algo tiene que te ayuda en muchos procesos, ¿no? También por aquí hemos hablado del coaching asistido con caballos, ok. constelaciones familiares también. Carla me ha contado que hacen constelaciones con caballos. Ok. Eh, Supongo que es por toda esta sensibilidad que tienen estos animales, ¿verdad? Para Sí, detectar exacto. justo pues, las emociones y estos temas que traemos ahí, o sea, esta conexión que tenemos caballo humano, que como bien dices, es algo parecido al perro, ¿no? O sea, también siempre han estado muy ligados el hombre al caballo, ¿no? Correcto, sí, se forma una manada, es lo que yo digo, más allá como de aunque en el deporte es jinete caballo, acá es una manada, te vuelves parte de la manada y tienes que aprender también a relacionarte, que es lo padre, que reflejas mucho cómo te relacionas afuera y los caballos responden a eso. Es fuera de las palabras, tú te das cuenta de cómo le haces en la vida, cómo te relacionas. Entonces lo llevas más a temas de trauma, ¿no? O sea, es en donde más ocupas la terapia asistida con caballos o en qué otro tipo No, de es terapia. un área, pero también la verdad es que es igualito que en el consultorio, puedes trabajar cualquier tema, el tema que quieras, pero justo yo lo manejo desde la psicoterapia, que es un trabajo de acompañamiento emocional, y el coaching, por ejemplo, que también lo hago, tiene que ver más con un objetivo en específico, con desarrollar alguna habilidad, por ejemplo, que es el liderazgo, comunicación, resolución de problemas, por eso se trabaja mucho con empresas, ¿no? Para desarrollar estas habilidades de equipo o de departamentos, ¿no? Empresariales para que puedan trabajar de una forma mucho más fluida, detectar áreas de oportunidad, también puntos fuertes. Y el tema de las constelaciones, ahora que lo nombras, ese no lo hago yo, pero sí es un trabajo distinto que va hacia el sistema familiar. Ok. Muy bien, qué interesante la verdad ese tema de los caballos. ¿Y por qué no entramos un poquito más de lleno al tema del trauma, justo? O sea, porque queremos explorar Ujú. cómo se da el trauma. O sea, de repente pensamos que cuando hablamos de trauma, pensamos en un evento muy catastrófico en la vida, ¿no? Mm. Pero no necesariamente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre el trauma? Cierto, el trauma puede ser algo, o sea, la definición per se tiene que ver con alguna situación de vida que fue mucho, muy rápido, que entonces abruma, ¿no? Y te deja como con una incapacidad de responder. Y puede ser cualquier cosa que entre en esa definición que entonces altera el sistema nervioso. Y también puede ser, como bien dices, un evento así como grande, que sea muy evidente, o pueden ser, como yo le llamo, a cuentagotas. Algo que sucede poquito a cuentagotas durante mucho tiempo, que por eso se asocia mucho también con el estrés crónico, ¿no? Que son estos mismos síntomas muy parecidos porque es un sistema nervioso que está ahí como todo el tiempo picado. Entonces puede ser eventos chiquitos o sea, uno mismo durante mucho tiempo o varios durante varios años que entonces también exacerban el sistema nervioso.
y siempre hay como 3 líneas para detectar el trauma, que tiene que ver con la respuesta que ya conocemos clásica del fight or flight, es como de lucha o huida o congelamiento. Entonces, en el trauma, haya pasado lo que haya pasado, siempre vas a encontrar una u otra de esas líneas en el cuerpo y en el comportamiento de las personas. ¿no? O sea, de la interpretación de un suceso en la vida, o sea, porque Mm. no para todos representa el mismo nivel de trauma, Ujú. ¿no? El mismo suceso, o sea, no tiene el mismo impacto quizás en la vida de las personas, ¿no? Y creo que los más graves a veces son esos que no identificamos, ¿no? Y que te callas o que lo das por hecho o Claro. acontecimientos, como dices, que se van dando a cuentagotas y que de alguna manera piensas que son o empiezas a normalizar, pero al final te afectan y después se ven reflejados en situaciones de estrés o alguna enfermedad incluso, ¿no? Eso, qué bueno que puntualizas eso. Muchas veces no lo tenemos consciente y a eso me refiero a una memoria implícita, que tiene que ver con algo que está en el cuerpo y que no está como una memoria. Entonces, entiendo a qué vas con esto de la interpretación, y que también desde ahí es una cuestión muy narrativa, un poco tramposa, ¿no? De que podemos decir, ay, a mí me pasó esto y yo estoy bien traumado porque tal, ¿no? Que es algo que se usa mucho en la jerga normal. Pero la realidad, pues, lo importante es ver qué te pasa a nivel no racional, que puede ser, claro, esto que dices, hay una enfermedad o algo crónico que nadie le encuentra. Un caso muy, muy común son estas enfermedades o síntomas médicos que no tienen una causa. Van de médico en médico y no hay nada, pero hay síntomas que muchas veces vienen de algo traumático que la persona no tiene consciente, ¿no? Como nombrado. Y eso es lo que pasa en el trauma, como es algo que pasó tan rápido que no se pudo asimilar, o tan fuerte que no se pudo asimilar, pero como dices, pudo ser fuerte para mí, pero para ti no hubiera sido fuerte. Pero como el tema es no lo pude o no lo pudiste asimilar y entonces se queda ahí guardado y surge de pronto en enfermedad, en ciertos patrones relacionales ahí como automáticos, rígidos, em, típicas relaciones tóxicas de pareja, ¿no? También ahí suele haber algo por ahí atorado. Em, También temas de psicopatología, es decir, diagnósticos psicopatológicos, como puede ser una depresión mayor, un tema borderline, o sea, trastorno limítrofe, muchas veces tienen un trasfondo de algún trauma que no se atrapa. Gabor Mate es como especialista Eso. en Ujú. trauma, justo, bueno, estaba leyendo un libro de él, que se llama El mito de la normalidad, Ajá. y explora mucho estos temas, ¿no? Y recuerdo que cuando leí este libro, hay una parte que habla de su propia historia, en donde él menciona, bueno, él es eh, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, y entonces su Sí. mamá, por salvarlo, digamos que lo dio a una persona para que lo pudiera sacar de, no me acuerdo si estaba en Alemania, no, en algún país, no recuerdo exactamente ahora en qué país, Austria creo. Y bueno, esta persona ayudó a su mamá para sacarlo del país y que estuviera bien, pero él lo notó como pues un abandono, ¿no? Y entonces Sí. cuenta que en su edad, pues tiene más de 70 años y dice, hoy con mi esposa aún revivo ese trauma, ¿no? O sea, en alguna desatención que yo noto de parte de ella, Se para revive el mí se abandono. refleja, exacto, ¿no? Entonces, Ujú. el punto es, él que tiene todas estas herramientas y es Ujú. especialista en todos estos temas, lo sigue repitiendo, ¿no? O sea, al final es cómo hacemos visible este tipo de situaciones, que creo que es lo difícil, ¿no? A veces poder reconocerlo y decir, esto que viví, yo sí fue un trauma real, ¿no? O sea, porque de nuevo, a veces tendemos a normalizar y lo callamos y entonces cuando se traduce en nuestra vida diaria adulta, Ujú. pues se vuelve un caos o un conflicto, ¿no? Y ahí es como lo Sí. peligroso. Es lo peligroso, pero al mismo tiempo, hablando, ¿no? De cómo funciona el trauma y el trabajo con trauma, eso es lo importante o lo potente, que es asimilarlo hasta nombrarlo, para entonces esto que dices, poderte dar cuenta y decir, ya sé de dónde viene, ya sé que me activa. Y bueno, en el trabajo de consultorio hay muchas técnicas, sobre todo, por ejemplo, la forma en que yo lo trabajo, que es experiencia somática, es justo hacer como varias técnicas reguladoras del sistema nervioso para que cuando entras a ese lugar, que yo digo que es como este remolino o este canto de las sirenas que te jala, que ahí siempre va a estar, que se te va a activar, es como ya saber que te vas a activar ahí y entonces tener ciertos recursos corporales y cognitivos para
entrar ahí y salir. Que eso es lo importante y es ahí cuando puedes decir, ya lo sané o lo tengo dominado, por así decirlo. Pero tampoco podemos esperar que no nos pase, ¿no? Aunque lo sepamos. O sea, a pesar de que lo reconoces, lo has trabajado, siempre se presenta, ¿no? O sea, es como que tengamos conciencia de que siempre va a pasar. A lo mejor una situación te va a detonar, pero que te detone no quiere decir que no lo puedas manejar. O sea, al final se trata de eso también la psicoterapia, ¿no? Encontrar Exacto. estas herramientas y poder explorarlo, porque a veces, ¿cómo haces visible eso que no reconocemos? O sea, ¿tú cómo lo trabajas en consulta? O sea, alguien que llega por un Ujú. tema, hace un rato mencionabas, ¿no? Relaciones tóxicas. O sea, Ah, porque se divorció, porque perdió la pareja y entonces se siente triste y llega contigo por un tema de esta naturaleza y de ujú. repente cómo vas escarbando y surgen pues otro tipo de situaciones, como algún trauma quizás en la infancia o en algún momento de su vida. Mm. ¿Te refieres a cómo se detecta, cómo se alcanza a ver? ¿Cómo lo puedes detectar? Exacto. Ok. O sea, yo como terapeuta sí estoy bastante entrenada como para mirar esas activaciones. Es decir, cuando tú hablas de un tema que te activa por trauma, siempre va a haber ciertas activaciones corporales y emocionales que, ¿no? Te llevan como la sospecha de que hay como una sobrereacción, vamos a decirlo, o un patrón demasiado rígido de relaciones que siempre, no sé, cambia de pareja y siempre es lo mismo. Siempre son las mismas peleas, siempre es como el mismo ciclo, más la activación corporal. A mí ahí eso me indica que ahí hay un tema atorado que seguramente tiene que ver con... Es como mucho del feeling del terapeuta también. Y Sí, para el paciente, o sea, para la persona que nos escucha, o sea, sí. ¿cómo puede quizás identificar que sí tiene un trauma en su vida, a lo mejor y que no lo ha visto? Por ejemplo, ahorita me haces recordar a una paciente con la que hablaba de un tema de pareja, ¿no? Haz de cuenta que tiene una pareja nueva. Yo le conozco a esta paciente en su relación anterior con otra pareja con la que estuvo varios años y de pronto me empieza a narrar que con esta nueva pareja o bueno, este nuevo pretendiente con quien empieza a salir, resultan los mismos conflictos y la misma forma de peleas y me refiere mucho a algo así como él me dice las mismas palabras o yo le digo también las mismas palabras en las peleas que yo usaba con mi otra pareja. Es como una foto que se repite. Entonces la persona llega con ese tema a decirme, me estoy preocupando porque me doy cuenta que esto es algo que traigo arrastrando de mi otra relación. Es como si se hiciera un copy-paste. Pues la persona se da cuenta de eso, de hay algo que es repetitivo, que parece que tiene que ver con un pasado que estoy como rehaciendo en otra relación o como el, ya sabes, ¿no? Como la típica frase de, eh, o sea, parece la misma pareja, ¿no? En diferente cuerpo. Sí, sí, Entonces, eso es muy claro. Y también, por ejemplo, en esta misma paciente hay algo muy claro, que es, me dice, cuando peleo con esta nueva pareja, lloro y me frustro igual o me exacerban sentimientos como si estuviera siendo más grave. Hay algo que, haz de cuenta, en terapia hay algo que se llama línea basal en el mm, trabajo con trauma, que es tu sistema nervioso y tus emociones, pues siempre reaccionan a una forma ajustada al contexto, a la persona, a la situación que está pasando. Cuando es un tema de trauma en la persona o tú solito te das cuenta porque racionalmente notas que no reaccionas desde esta línea basal, como desde este ajuste a la situación presente. Pareciera como que ya actúas acá, como si ya estuvieras acá en pico y te das cuenta tú mismo que estás sobre reaccionando porque racionalmente dices, es que no era para tanto, yo sé que no era mm. para tanto, pero no pude evitar reaccionar así. ¿No? Me desbordé. Una palabra bien común en trauma o cuando detectamos trauma como terapeutas y como pacientes es me desbordé. Okay. Y aunque racionalmente lo entendí, lo sabía, no pude hacer otra cosa. Y ese es el tema frustrante del trauma, como la Y, sensación de no puedo hacer otra cosa. ya. Y este desbordamiento del que nos hablas puede ser, o sea, puede verse como a lo mejor en llanto, o sea, me deprimo ante ciertas situaciones o exploto también ante, no sé, una defensa y entonces reacciono de una manera agresiva, quizás ante ciertas Eso, situaciones. eso es muy común, ¿no? Como O sea, una puede ser ambos. sobrereacción. Eso, Ajá. pues una sobrereacción de ira, una sobrereacción de llanto, una sobrereacción que haces como, te parece que apareció un niño chiquito en vez de mi yo adulto, que eso es lo más común. Cuando notas, pareciera que hay un niño ahí, que también por eso es ahora muy
reconocido este trabajo del niño interior que le llaman, pero bueno, implica como muchas cosas. Yo siempre pienso, esto es como si alguien del pasado, o sea, como si tu yo del pasado, ya sea un niño o alguna versión tuya de hace mucho, surgiera de pronto en una situación que no corresponde. Y eso creo que es algo muy sentido, que ya todos seguro nos hemos como visto en ese lugar. Claro, claro. Y cómo, o sea, porque también yo he visto personas que, pues a lo mejor tienen esta sobrereacción, Mm, pero a veces no buscan ayuda, ¿no? Y se asumen mm, como que están bien. sí, O sea, sobre todo personas mayores, creo, ¿no? Se da mucho en sí. personas mayores que tienden A decir a así soy. asumir que, claro, soy así y pues no necesito ayuda y seguramente es otra cosa, o sea, no necesariamente es un trauma. Y a lo mejor cuando lo ves desde fuera puedes identificar algo, pero, o sea, estas personas que pasan por situaciones de esta naturaleza, ¿qué les dirías? O a lo mejor alguien que nos escucha, que el papá, la mamá o algún conocido, ¿cómo les ayudas? ¿Cómo puedes hacer algo por ellos y hacerles la invitación? Porque es difícil a veces, ¿no? O sea, siempre dicen que cada uno vive su propio proceso, pero cuando no eres como tan consciente y no tienes esta apertura de buscar ayuda, ¿qué puedes hacer? Mm, Algo que yo siempre digo que es vital es hablar primero de uno mismo. O sea, ahorita que dices, ¿cómo le ayudo al otro? ¿Cómo hago que el otro se dé cuenta? Algo bien importante yo creo es primero no señalar. O sea, como no decir, es que tú haces esto, es que tú estás muy mal, tú deberías ir a terapia, todo esto está, esta relación está mal por tu culpa, ¿no? Ahí la otra persona se pierde. Creo que lo importante es siempre hablar de uno, de cuando tú haces esto o cuando esto pasa entre nosotros, yo me siento así. Yo me siento muy triste o yo me siento muy decepcionado o yo siento que, ¿no?, la relación se rompe o me preocupo, como para que el otro primero escuche lo que, cómo impacta tu comportamiento. Y, y eso, como decirle, a mí me da la impresión de que esto es lo que está pasando y dejar que el otro lo piense o que el otro diga lo que siente también. También a las relaciones, ¿no? O sea, todo está Es como ligado, o sea, te afecta a ti en lo individual porque puedes poner en riesgo tus relaciones, pero la persona que vive con esa otra persona igual tiene este impacto que nos acabas de describir perfectamente, ¿no? O sea, entonces sí. aquí es como, ¿qué haces cuando estás con una persona que tiene un trauma no reconocido, no identificado y no trabajado? ¿Te quedas o te vas? Mm, Uy, qué difícil pregunta. Pero híjole, yo creo que ahí no hay una receta. Pero sí tienes razón en que si el otro no lo quiere trabajar y se queda en él, pues yo así soy, uy, ahí no hay mucho que hacer. Pero también yo soy partidaria de que pues, siempre hay que dar oportunidad, ¿no? De que el otro se dé cuenta y que pero para eso primero es la comunicación, hablando de relaciones, ¿no? Comunicarle al otro, Ujú. oye, a mí me está pasando esto con lo que tú haces, pues yo creo que podrías trabajarlo, podríamos trabajarlo juntos, estás abierto, te interesa y también dejar que el otro decida. Pero los papás con los hijos, ¿cómo lo Lo que- manejan? O sea, creo que ahí es un tema como a lo mejor más claro. Papás que quieren ayudar a sus hijos por situaciones. Hoy queremos protegerlos siempre, ¿no? O sea, como que queremos que hoy los niños no tengan traumas, porque nosotros vivimos con muchos traumas y entonces las nuevas generaciones dicen, yo quiero que mi hijo sea un niño feliz y que viva sin traumas. ¿Eso es posible, Abigail, o No, no, es una sería ilusión? padrísimo. Yo creo que es una ilusión, sería padrísimo decir, uy, no, hoy nuestra generación, ¿no? Treintañera, cuarentas, ¿no? Que queremos como lo mejor para las generaciones que vienen. Sería ideal decir, uy, hago todo para que las nuevas generaciones no tengan traumas y todos sean relaciones sanas, pero la verdad es que no, uno no puede salvar al otro de sus propios trancazos, vamos a decirlo así. Entonces, y eso es que creo que lo dijiste muy bien. Hay cosas que yo puedo ver como traumáticas y para un niño tal vez no lo son. O al revés, puedo decir, ay, no era para tanto y para un niño era para tanto. Entonces, más bien es confiar. Yo le apuesto a otra cosa, que es confiar en que todos tenemos recursos para transitar los momentos difíciles, Mm. ¿no? Y que los momentos difíciles son parte de la vida y que eso es lo que nos hace crecer y eso también son acomodos que tenemos que hacer para pues, ser mejores, para crecer, para aprender, ¿no? Ok. Y también como quitarle ese estigma al trauma de,
ay, el trauma es terrible y es una condena. Pues no, a todos nos pasa algo que, como te decía, algo que es mucho, algo que es demasiado y que nos cuesta asimilar. Claro. O sea, porque cuando escuchas trauma parece una palabra muy catastrófica, ¿no? Eso. O sea, no necesariamente. O sea, Ajá. hay traumas muy pequeñitos, como dices. O sea, son situaciones que es un trauma porque te genera un daño a nivel psicoemocional o Eso ya a nervioso o lo nivel de... que... Exactamente. Y eso no quiere decir que estés, parece una palabra horrible, pero como lisiado de por vida. O sea, es un tema que todos tenemos el recurso de transitar, sea en ese momento o en esa época de la vida donde nos pasó o después. Es como Claro. apostarle a que así como el sistema nervioso se colapsó en algún momento por un evento traumático, Ujú. en algún otro momento de la vida es un sistema nervioso que se puede reparar y que a veces puede ser en terapia o no. Puede ser algo bien importante que es como un sanador de trauma, que son las relaciones y la comunidad. Puede ser simplemente en regresar a un entorno seguro, a una pareja segura, a una comunidad, a un grupo donde te sientas bien y aprendas cómo es una relación sana o una Ok. relación que te acoge. Eso es una pastillita para el trauma y no tuviste que ir a terapia. Y tu sistema Ok. nervioso se reguló, ¿no? Y se soltó eso y no te diste tanto cuenta. Claro. Entonces, eso también es confiar que así como nos pasan cosas malas y nos rompen un poquito, también nos pasan cosas buenas que nos reparan en la vida, parte de la vida. Claro. Esta idea de querer sanar todo con terapia, ¿no? O sea, hoy Mm, quizá, como decías, o sea, estas generaciones mm, millennials y sí, yo creo que más los millennials, ¿no? Que estamos más en esta parte de que estamos muy abiertos a la terapia y que me parece maravilloso, ¿no? Porque, maravilloso. o sea, nuestros padres o nuestros abuelos quizá todavía hay como cierta resistencia a la terapia porque pues son más autosuficientes o así se entendían y hay como mucho prejuicio, ¿no? En la terapia incluso. Sí, Pero es un estigma social, ¿no? Para otras generaciones, el loquero, va a decir la palabra. exacto, si no estoy loco para ir a terapia, ¿no? Y estoy bien, Mm, yo lo puedo resolver, no le voy a contar mis problemas a alguien, pero creo que a lo mejor, y el otro día platicaba igual con Marci Mondragón sobre este tema, ¿no? Que a veces queremos como la guía de todo, ¿no? Y entonces desde la maternidad, y entonces me leo 10 libros sobre cómo maternar y cómo hacer el papá perfecto, y entonces esto que hablábamos también de cómo evitar el trauma con los niños, y, igual en las parejas, ¿no? O sea, vamos a terapia de pareja antes y después, y o sea, como que nos metemos demasiado en este rollo de buscar como la perfección en las relaciones y en qué la bueno. vida misma, y no necesariamente, ¿no? O sea, a lo mejor sí necesitamos tener como estos traumas y estos golpes de la vida para que nos también nos fortalezca de otra manera, no sé. ¿Tú qué piensas? Y me encanta la palabra que usas, esto de la perfección, ¿no? De una obsesión por la perfección, en vez de apostar por algo espontáneo, por lo humano, que claro, eso no quiere decir que no trabajes en ti mismo, que no quieras crecer, que no quieras mejorar. Pero este tema de no dar lugar al error, de no dar lugar al aprendizaje, o vamos a decir algo que a mí me hace más sentido, como no dar lugar a la incertidumbre. También creo que de lo que hablas es de una dificultad que tenemos a estar en la incertidumbre, a no saber exactamente cómo va a pasar la cosa, de cómo nos vamos a acomodar, de si va a salir bien y entonces no, me ajusto. Como si quisiéramos saber todo a priori, como una ansiedad de no saber y de no apostarle o no confiar en que vamos a irnos ajustando al presente, a lo que va, a la relación. Y eso me parece bien triste también, porque es perderte en lo espontáneo, perderte de la conexión real. Es como estar como en una expectativa de perfección rara, ¿no? Que también, pues, según quién, Claro. ¿no? Claro, y es que justo vivimos en este mundo tan incierto de tantos Mm, cambios, ¿no? mm, Y creo que esto que mencionas es muy clave, ¿no? O sea, queremos esa perfección y esa expectativa que se cumpla, ¿no? Como la imaginamos, eso, y vivimos como en la frustración, porque al final, eso. generalmente hoy se cumplen menos esas expectativas que nos hacemos de la vida, ¿no? O sea, como esa vida perfecta, ¿no? Y creo que a Mm, veces tenemos que ir transitando y aceptando que la vida va a ser así, que vas transitando y que estamos cambiando, o sea, que hoy que también tenemos una oportunidad, me parece, Abigail, ¿no? Que vivimos en un mundo en donde te puedes equivocar y te mm, puedes rehacer y hoy como que se da más apertura a esta idea, ¿no? Por, porque hay apertura a que así se dé y porque las circunstancias nos llevan a que así pase, ¿no? Porque hoy
cuántas parejas fracasan, cuántas Ujú. situaciones tú planeas tu futuro profesional y pues no se da porque pues vamos de un trabajo en otro. O sea, hoy ya no es como esta vida tan armada que vivían igual de nuevo nuestros padres, en donde se Claro. quedaban en una relación toda la vida, en donde estaban en una empresa toda la vida, en donde tenían su casa, tenían algo como muy fijo. O sea, y hoy Sí. vivimos como en este mundo en donde te puedes reinventar, en donde los trabajos cambian, ¿no? Y con toda la inteligencia Ujú. artificial se están inventando nuevas profesiones, se están inventando nuevos modelos relacionales, eh, Ujú. hay muchas familias reconstruidas. Entonces es un mundo muy cambiante en donde pues ya no hay esta homogeneidad, ¿no? Y a Sí. veces también estos discursos a veces de extrema como que nos llevan a este punto de hay que regresar a lo otro porque era mejor o abrazamos esto nuevo y cómo nos reconstruimos a partir de estos cambios, porque también vivimos en un caos. O sea, toda esta situación nos genera mucho estrés, creo. Sí, sí, que me haces pensar en las ventajas y desventajas o en los polos, ¿no? Como dices, de lo fijo, fijo, de lo estable, de la certidumbre completa o mayor, a todo lo cambiante, ¿no? Justo, que va de inmediato, rápido, cambia mañana, el celular, la tecnología, todo. Y la poca estabilidad de las relaciones, que hay un término filosófico que se llama, parece que vivimos en las relaciones líquidas, ¿no? En una sociedad líquida. Todo es cambiante, nada es estable, se tira a la basura, todo es desechable. O sea, estamos hablando de dos polos ahí, que justo no, creo que no se trata de eso, ni de rigidizarnos en uno o en el otro, sino estar siempre abierto a a la incertidumbre, más en una sociedad como la que vivimos ahora, que es cambiante, pero también es importante buscar estabilidad o anclas de estabilidad. ¿Cómo encontramos esas anclas? Ujú. Bueno, yo le apuesto primero a las relaciones, como al hacer comunidad, al echarle ganas a una relación y no echarla a la basura en la primera, Ok. no decir esto es desechable porque hay 1000 personas en Tinder o en Bumble o donde sea, entonces puedo cambiar, ¿no? Como de ropa Ujú. mañana. No, Claro. apostarle también a eso, que es parte de eso, es como un miedo a la incertidumbre de lo que va a venir en una relación, de que puede funcionar o no. Como irte demasiado rápido, eso sería como lo líquido. No hay mucho, ¿no? ¿Sí? Y también, pero no se vuelve a veces también la adicción a la toxicidad. ¿A qué te refieres? O sea, no te pasa que de repente hay parejas que son demasiado tóxicas o que pelean demasiado, esto que hablábamos hace un rato, Mm. de que se reflejan tus traumas o cuestiones del pasado en una relación y de repente es como, pues estas peleas constantes, ¿no? O estas red flags que tratamos de identificar constantemente y entonces Mm. vienen a la conversación, conversaciones que a veces, justo también es que con Marcela hablábamos del amor, cómo construir relaciones duraderas, ¿no? Mm. Ya me decía, es que a veces ponemos sobre la mesa temas que yo creo que también lo mencionabas tú hace un rato, o sea, pierde la espontaneidad, como que le pones demasiada seriedad a temas que no deberían ser tan serios en el momento, porque te pierdes esa oportunidad de vivir esa experiencia. Y entonces entras como en conflictos muy rápido por cosas que a lo mejor ni valen la pena porque pues estás como arrancando Claro. la relación, pero también luego eso se vuelve como adictivo porque al final la pelea se vuelve como que te genera cierta dopamina ahí, ¿no? Te da como, híjole, quiero seguir peleando porque o adrenalina más bien, ¿no? Como esta emoción, esta excitación de la pelea, del conflicto. Sí. Entonces, o sea, esta parte también cómo juega hoy en las relaciones que vivimos. Y Ujú. bueno, obviamente también relacionado a esto que mencionabas, ¿no? Que hoy las parejas pues son muy líquidas y entonces pues si no funciona, bye. Pero este balance, de nuevo, tratando de encontrar este balance entre estos conflictos innecesarios o Ujú. conversaciones difíciles o que no estamos sabiendo gestionarlos correctamente, Eso. qué reflexión A te ver, trae? creo que tiene que ver más con esto, con la gestión, porque no recordemos el tema de el conflicto o las conversaciones difíciles no tienen que ser discusiones o peleas campales. Eh, y tienes toda la razón, la pelea o la guerra campal muchas veces tiene que ver con eso, con algo, una tecla ahí que se queda pegada a una adrenalina, a un hábito, a un patrón relacional ahí. Y creo que lo que te decía, para uno empieza a ser evidente cuando de pronto cambias de pareja y es lo mismo, ¿no? O cuando con esa pareja todo el tiempo, o sea, ¿no? En diario o en el mismo día pasan como en estos picos de demasiado amor intenso y demasiada pelea intensa. Hay un patrón de intensidad evidente que no es normal, no es una relación, que es distinto a
una relación sana, normal, donde hay peleas a veces o donde hay conversaciones difíciles, pero que no se convierten en una lucha de poder, ¿no? O un tema, como bien dices, tóxico de dañar, dañar, dañar y de pura adrenalina e intensidad. Eso habla de un sistema nervioso a tope que está literal en este estado de lucha. Ahí probablemente hay, pues si no un trauma, hay un sistema nervioso mal regulado. O también se basa en esta regulación de nuestras propias emociones. O sea, incluso Sí, el conflicto podría ser hacia allá, o sea, que no sabemos gestionar también nuestras propias emociones. sí, O también definitivamente. ¿y cómo se da el tema de la elección? O sea, ¿qué piensas sobre la elección de pareja? Ah, O sea, elección de pareja. Ujú. sí, ¿cómo eliges a una pareja correctamente? O sea, ¿cómo estas compatibilidades? ¿O puedes formar pareja con cualquier persona si sabes gestionarte? Yo creo eso, que sí hay, que por eso, volviendo un poco al tema de la terapia, pues siempre es muy rico este tema del autoconocimiento. Creo que tú en algún momento lo hablabas, ¿no? Por ahí escuché algún episodio que hiciste sobre tipos de apego, Mm, ¿no? Cómo elegimos desde un tipo de apego muy primitivo, muy infantil, que a todos nos pasa, es natural. Pero el tema es claro. eso, qué importante es saberlo, tener este autoconocimiento de desde dónde nos apegamos y qué necesitamos trabajar o qué cosas nos pueden detonar si tenemos un apego evitativo, ¿no? Un apego ansioso, desorganizado, lo que sea. Y si tenemos parejas que repiten el mismo patrón de apego. Ahí es como decir, ya detecto mi patrón, ya sé que tengo que trabajar, o ya sé que elijo aquí y aquí no va a funcionar, ¿no? Porque es una repetición de un ciclo o de algo que Ujú, quiero resolver, que no, claro. que no va a funcionar porque no, el otro no mágicamente va a ser, ¿no? Que todo cambie. Entonces, creo que uno, tener este autoconocimiento desde dónde te apegas, ¿no? Relacionalmente, y pues sí, trabajarlo. Sí, idealmente con terapia, pero si no quieres una psicoterapia psicológica, bueno, ¿no? Siempre hay formas de conocerte un poco, de trabajar en ti. Y terapia de pareja también siempre ayuda, ¿no? Porque aunque no sea una relación tóxica, como dices, la terapia de pareja siempre ayuda como a mirarnos con un intermediario, ¿no? Que va a aprender a Sí, comunicarnos. Y, mm, y eso, también tener yo creo que muy claro para qué eliges una pareja, para qué quieres una pareja. Y ok. a lo mejor es desde un lugar de, pues, porque toca, porque no me quiero quedar soltera, porque, ¿no? El juicio social, o quiero Ujú, una pareja para construir una familia, ¿no? Y tener, entonces elijo a alguien que tenga en común ese objetivo de vida o ese valor de pareja, de tener una familia, tener hijos, o quiero una pareja para compartir, ¿no? Viajes, un equipo. ujú, Creo que eso también es bien importante, saber para qué quieres una pareja, ok. ¿Y no cuál es la para más que te válida? elijan. O sea, la Ah, pareja más válida es para formar una familia y tener hijos. no sé, ¿no? Yo a lo mejor es válido para ti, a lo mejor no es válido para él, ¿no? No, Yo porque nos venden también esa idea, que realmente es el objetivo de vida, ¿no? De encontrar a la pareja con quien formar una familia, mm, pero también se han roto esos esquemas, mm, quizá, ¿no? es Ahí entramos en polémica un poco. A ver, vamos sí. a polemizar sobre eso. ¿Tú qué crees sobre estas ideas también que hemos heredado? Porque al final pues son como creencias que heredamos, ¿no? De alguna manera, que la Ujú, pareja exitosa es aquella que construye una familia. ujú. Yo creo que es lo que dices, son ideas heredadas, ¿no? O expectativas heredadas, que ninguna es mala o buena, más bien hay que cuestionarlas. No, tú a lo mejor, pensando un poco en género, nosotras como mujeres, la mayoría crecimos con un mensaje de las mujeres se tienen que casar y tener hijos y así van a ser felices, ¿no? Y creo que es nuestra chamba decir, a ver, tengo esta idea implantada y la escuché toda mi vida de la mamá, la abuela, de la sociedad, de quien sea, como realmente yo lo quiero, realmente es algo que me satisface, que me hace feliz, ¿no? O a lo mejor a mí me hace feliz otra cosa, ¿no? Mi trabajo, o tener una pareja, pero no ser mamá, ¿no? Solo ser tía, tal vez. Entonces, creo que lo importante es eso, es qué tanto te cuestionas ciertas ideas que tienes de qué es ser pareja o de para qué quieres una pareja. Y como bien dijiste, pues todas son válidas. Más bien es
y tú lo quieres. Si es algo que viene de acá ya, masticado, yo le llamo esto como masticarlo, decir, sí es mío, ya, ¿no? Ya lo asimilé, ya lo integré y esto sí es mío, o esto no es mío y lo desecho, esto es de alguien más. Difícil decir o no, ¿no? También. O sea, Sí, porque al final vivimos en una sociedad, o sea, al final es como te adaptas. A ver, sí, o escuchaba también por es ahí prueba y error, ¿no? Es como prueba y claro, error ok, tuve una pareja, me casé y tenía en mente casarme para tener hijos y hacer una familia, y resulta que a los 5 años de matrimonio te diste cuenta que no, y no era lo que querías. Y es un proceso fuerte, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que te diste cuenta de eso, o que alguien dice, híjole, siempre no, cambias de rumbo, cambias de decisión y también es válido. Y a lo mejor no había de otra más que pasar por ahí para saberlo. Y vuelvo a claro. lo mismo, es lo que decíamos hace un momento, Carlos, como pues es que a veces hay que vivir unos trancazos como para saber quién soy, para saber qué quiero, y no es malo. Es más bien algo que necesitabas para aprender o retomar ruta o la ruta correcta para cuál es tu propósito de vida, también lo pienso. Te esa oportunidad de experimentar y equivocarte, pero también, por ejemplo, y esa conversación la tenía con una amiga hace tiempo del ciclo biológico de hombres y mujeres. O sea, al final no es lo mismo Mm, un hombre que dice, no quiero ser papá, y después de los 45, 50 dice, bueno, siempre sí, porque como que me llegó el instinto paternal. O sea, una mujer pudiera decir, no quiero ser mamá, y después a los 40 dice, "Pues, siempre sí, pero ya no es tan fácil, porque ya o sea, las condiciones biológicas ya no le permiten quizá, o ya no está en ese momento de fertilidad que podría traer un niño a este mundo. Entonces, eso te genera alguna especie de trauma y cómo lidias con esa decepción quizás en la vida. mm. ¿Te refieres como a cambiar de opinión demasiado tarde? Sí, mejor hoy se enfrentan a estos problemas, ¿no? También este momento en el que vivimos en donde las mujeres deciden ser mamás más tarde. O sea, Ajá, igual en nuestra ajá. generación, nuestros padres tenían hijos a los 20 años, hoy Sí, a los 35 y piensas que todavía es una mujer relativamente joven sí. que que puede tener hijos, pero ya está como o sea, según los médicos, ya estás en un punto medio crítico si quieres tener más de 2 hijos, por ejemplo. Sí, Entonces, bueno, que claro, que ahora hay formas, ¿no? Que hablando de claro, cómo hemos cambiado, ahora hay formas de si no quiero tener un hijo a los 35, pero lo quiero tener a los 41, bueno, ¿no? Puedes congelar óvulos, hay mil formas, pero sí, pero es algo que ya tuviste que haber pensado antes. Justo por lo que claro. entiendo que a lo que te refieres es, si dije que no y a los 40 cambié de opinión, pero ya no hice nada al respecto. Ujú. Y es que, de Ahí, nuevo, son como patrones, ¿no? O sea, de repente, o sea, eso me trae muchas reflexiones y también de mujeres que hoy defienden el no ser mamás, ¿no? Y que defienden el normalizar no ser mamás. Porque también creo que viene esa presión social, o sea, como tú lo decías, a veces es no tanto, o sea, a veces hay mujeres que he escuchado que ni siquiera saben por qué quieren ser mamás, sino porque lo traen, ¿no? Y es como, pues es que yo vengo de una familia muy bonita y entonces yo quiero tener eso mismo en mi vida y también pienso en que quién me va a cuidar, porque cuando sea grande, entonces estar solo, bla, bla, bla. O sea, ujú, es como esta idea romántica de tener como ese soporte. Vemos a la familia como ese soporte y que sin ese soporte no tenemos esta comunidad que hablabas también al inicio, ¿no? De cómo formamos comunidad. Y yo ujú, creo que a lo mejor también esa evolución de la sociedad es que la comunidad no necesariamente va a ser la familia, ese núcleo que nos sí, conecta, ¿no? totalmente, sí, sí, sí. Y, y sí, yo creo que es eso, de empezar a cuestionarnos y ser abiertos a cambiar las ideas, las expectativas de, uy, tal vez una familia no es justo a donde yo quiero o a donde me tocó, ¿no? Hablando de no pelearnos con la realidad o con cómo se va dando la vida. Tal vez sí era un sueño propio, pero pues resulta que no encontré pareja o que no se dio, que ya tengo 40 y tantos y pues ya no se dio ¿no? Por temas biológicos. Es como reconciliarte con tu presente, con dónde estás ahora, qué quieres hacer con lo que hay ahora, no con lo que pudiste haber hecho ayer o con lo que hubieras hecho, ¿no? Cuando tenías 20 años. Es asumir que aquí estás ahora y qué quieres hacer con eso, reconciliarte, no sé, tal vez te implique un trabajo de perdón, de autocompasión. Y eso que dices, que me gusta mucho lo que dices, Carlos, de regresar a ver a tu entorno, de qué hay afuera. Tal vez no hay una pareja, pero hay una comunidad.
Tal vez no estás siendo suficientemente sociable para tener una comunidad, un grupo de amigos. Tal vez hay familia, tal vez no nuclear, pero extendida que no has visto, a la que no le hablas, que no has trabajado también tú en tener unas relaciones sanas. Nativas. Y al final, ¿tú crees que la vida se trata justo de cómo interpretamos lo que nos pasa? O sea, el sentido que nosotros mismos le vamos Mm, dando a las circunstancias. Eso siempre está ahí, ¿no? Y si la vida se permea por el sentido que le das a lo que te pasa, que ya lo dice la logoterapia, es una corriente de terapéutica que se enfoca en eso, en este tema de cómo le das sentido a las circunstancias, cómo dejas de pelearte con controlar lo que pasa y más bien respondes, que ahí tiene que ver con una responsabilidad de tu vida. Como si yo no tengo certidumbre de qué me va a pasar, de cómo se va a mover, ¿no? Que si nos va a venir el COVID, que si, ¿no? Va a venir una guerra mañana, pero sí tenemos un poder de elección con lo que sucede. Es como, ok, ¿cuáles son tus posibilidades con lo que ya hay? Y a partir de eso es una responsabilidad decidir. También es una libertad, es ejercer la libertad, porque es con lo que hay que vas a elegir y que Claro. vas a ser responsable de esa elección. Y sí, a lo mejor no resulta como quieres, pero bueno, es lo que tú elegiste, que tuviste la libertad de decir, bueno, este es mi camino, aunque después me arrepentí, ¿Y pero cómo libre. lidiar con el arrepentimiento? O sea, Mm, también supongo que es un tema común en terapia, ¿no? O sea, Muy. gente que llega arrepentida de cosas que hizo en la vida o que Sí, no hizo. ¿Cómo sí. lidias? Mm, Eso se me puede viene- convertir en trauma también, o sea, ahora que estamos hablando del trauma. Sí, porque en el trauma hay muchas veces hay un componente de culpa, ¿no? Y Ok. es muy común en cualquier tipo de trauma el tema de culpa, de ojalá lo hubiera hecho diferente, o quise hacer esto y no pude porque estaba congelado. Bueno, no lo dices así, pero es evidente, ¿no? En el proceso hay un Mm. congelamiento, hay una reacción, ¿no? Que no te permite hacer las cosas con la cabeza. Em, y bueno, yo creo que ahí es un tema de trabajar sobre la autocompasión, sobre eso que acabas de decir, de darle sentido a la situación. Y eso es un sentido muy, muy individual, ¿no? Eso no puede venir de afuera. Conforme trabajas y asimilas una situación que te pasó, te vas encontrando un sentido y es un sentido que a ti te hace lógica. Y lo pienso así, que a ti te da un propósito, ¿no? Como justo un poco en la interpretación o la narrativa que uno se hace, es muy importante. Eso es como, a ver, esto que me pasó, que ya lo estoy asimilando, ¿qué propósito tiene en mi vida? Mm. Y eso es algo que tú solo vas a encontrar y que te va a dar como ese piso para cruzar el puente, para decir, ok, transité eso y estoy en otro lugar y esto me sirve. Es como tomar un fruto de eso que nos pasó, pero que eso es lo que es otro recurso que te saca del trauma, vamos a decirlo. Sí. Tenemos que transitar las mismas experiencias de vida, ¿no? O sea, y ahí cuando comparamos, a veces también esa comparación que tenemos sobre lo que otros alcanzan o cómo otros viven la vida. O sea, quizás es como tener como referentes, me parece que siempre es importante, ¿no? Tener como un referente, un mentor Ujú. o algo que te Mm, imagines que esa vida de esa persona te puede servir, o sea, como ejemplo. Eso, sí, sí, sí. Sí, tener personas que admires, ¿no? Que sean Exacto, un modelo de vida. Uy, modelos. esto es importante. Y me llevas a un tema que fuera de terapia, ¿no? En la vida me parece muy importante, que es cómo sostienes cómo sostienes la esperanza, ¿no? De que algo mejor suceda, de tener una vida más satisfactoria en el futuro. Y muchas veces eso ayuda, Mm. como el mirar a alguien y decir, quiero ser como esa persona, o esa persona me inspira a cambiar o a hacer más cosas. Es bien importante. Y me regresas al tema de la comunidad, ¿no? De cómo Ujú. mirar hacia afuera, tener modelos, hablar con personas que tienen vidas muy distintas, nos puede nutrir la propia. Porque también en el otro te reconoces, ¿no? En muchas ocasiones y también en los que son totalmente diferentes a nosotros. O sea, creo que también eso es muy importante, ¿no? O sea, Ujú. no siempre buscar como el que es igual a ti, sino también Pero, buscar personas diferentes. Y esto de la esperanza creo que también está relacionado a esta idea de los hijos y de la familia, ¿no? O sea, justo eh, Víctor Frankl, que eso. escribió este libro del hombre en busca de sentido, pues hablaba de esta idea, ¿no? De que le preguntaba a alguna mujer
que no había tenido hijos y que había sufrido mucho, bueno, no, más bien que había tenido una vida extraordinaria en su juventud, exitosa, bla, 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 y no tuvo hijos, pero cuando era adulta tenía como este arrepentimiento, este regret por no haber tenido esta familia, y entonces ya no tenía esta esperanza y este sentido de vida, porque lo había perdido, porque no tenía algo en que recargarse. En Ujú. cambio, una mujer que había tenido hijos, que había sufrido muchísimo, que había batallado porque tuvo que trabajar 3 trabajos para poder mantener a sus hijos, una vida de sacrificios en realidad. Y Mm. cuando estaba en la edad adulta, pues todo eso que vivió negativo, para ella, al ver a sus hijos crecer, desarrollarse, pues le daba como esta esperanza, decir, bueno, todo lo que hice valió la pena porque gracias a ese esfuerzo veo a mis hijos hoy que se están desarrollando. Entonces, creo que, o sea, para mí la reflexión cuando leí esto era, en realidad es que tú mismo eres el que le da sentido a algo, ¿no? O sea, te tienes que agarrar en algo. Y Víctor Frankl, justo este libro me encanta porque a pesar de vivir en condiciones tan deplorables, recluido en un campo de concentración, con situaciones infrahumanas, pues Ujú. él nunca perdió la fe. O sea, él encontraba ese sentido a pesar de esas circunstancias, ¿no? O sea, me podrán quitar todo, pero nunca me van a poder quitar este deseo de seguir viviendo. Y entonces creo que a veces perdemos ese sentido, pues esa sensación de propósito, ¿no? Eso, sí, creo que esa es la palabra, encontrar un propósito. Pero tú lo das, tú, o sea, ¿cómo lo eliges? Porque al final, o sea, ¿tú qué le dirías a la gente que nos escucha? ¿Cómo aferrarse a esta esperanza? O sea, ¿cómo encontrar esperanza cuando crees que la vida no vale la pena o que te arrepientes de cosas que no hiciste? Mm. Bueno, yo siempre pienso en esto de, así como es posible que todo esté mal hoy, a lo mejor es posible que mañana todo esté bien, ¿no? O muchas cosas cambien y estén bien, hablando otra vez de la incertidumbre, no sabemos, ¿no? Qué va a traer la marea mañana. Es como confiar en que todo puede cambiar para mejor. Así como podemos pensar hoy, no es un optimismo tóxico, que también podría sonar, pero es que así como todo de pronto cambió para peor y por eso estamos perdiendo la esperanza y el propósito, es saber que también todo puede cambiar para mejor. O sea, no quiero decir un 50-50, pero si ves el mapa completo, están las 2 posibilidades siempre. Es como dar un poquito de lugar a eso. Ah, okey, ahorita se ve bastante oscuro, pero quién sabe mañana. Y eso es como revisar, ¿eso que está pasando tiene algo que valga la pena? ¿O estoy aprendiendo algo que valga la pena? A veces es difícil mirarlo, ¿no? Que por eso yo siempre pienso que una técnica o un recurso más bien que siempre ayuda a decir: "Uta, ahorita lo veo todo negro y yo no veo que esto tenga un propósito, yo no veo luz en nada de esto". Y decir: "Okey, vale, te levantas un día. Este día que te levantaste, ¿hay un propósito de algo, algo pequeñito? No, pues voy a ver a alguien que me quiere, ¿no? Y me voy a desahogar. Okey, ese es tu propósito del día. A veces no son propósitos tan grandes, o justo el propósito grande de la situación a lo mejor no te llega hoy, pero un día común y corriente es, ¿cuál es tu propósito hoy? ¿Hay algo que valga tantito la pena o que te dé tantita esperanza de que vaya a pasar hoy? Hablar con un amigo, ir a ver una película que tenías ganas de ver, pasarla bien, 1 hora, 2 horas de tu vida. Algo pequeño, o hacer algo, o probar una clase nueva de algo, y a ver qué pasa. Si te fijas, es como una apertura, una pequeña apertura, que algo puede estar bien el día de hoy, o que hay algo que me da un poquito de luz o de ganas de hacer hoy. Creo que ese sería el recurso que yo compartiría para no irnos como a demasiado filosófico, sino algo práctico en el día, eso. Claro, es que sí, en el día siempre va a haber algo positivo, ¿no? Y es como poner atención quizás a esos pequeños detalles. Cuando todo está mal, a lo mejor algo, como bien dices, eso me gusta, es encontrar esa parte linda del día, ¿no? Sí, y O a de la veces situación. no se ve, ¿no? No se ve y no veo algo tan emocionante, pero es como, hoy me daría tantito sentido irme a trabajar, ¿no? A ver si no me entretengo un rato, si despejo mi cabeza. Okey, ese es tu propósito del día. Suena un poco trillado, pero es como un día a la vez, eso es tu propósito del día, no sé mañana. Pues sí, realmente, la vida es compleja, ¿no, Abby? O no, o es Sí, fácil. no, no O es, más bien pero tenemos que bueno. verla como fácil. No, no creo que es fácil, pero eso tiene su parte padre, ¿no? Viene como esta adrenalina de, eso, siempre hay retos, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo, hay algo, Claro. ¿no? Que descubrir. A veces puede doler,
a veces puede divertir mucho o puede dar una satisfacción o una plenitud enorme, ¿no? Y eso, vuelvo al tema de la asimilación y la integración, todo está ahí entretejido. El tema del dolor, el tema de la plenitud, el tema de estar feliz, el tema de estar triste, ¿no? El tema de estar deprimido un rato y luego muy pleno, ¿no? Son matices. O sea, también aceptar esos matices de la vida, ¿no? Que es algo importante. Eso. Ujú. Y qué bárbaro, la verdad es que creo que podemos explorar más temas, Muchos temas. pero creo que tenemos que dejar una segunda parte para Venga. que hablemos de más. Eh, Tratando de cerrar este capítulo, Abigail, ¿qué recomendaciones le das a la gente hablando sin filtro de todo esto que estamos o que hemos platicado? ¿Algún cierre, algún consejo final, algo que no te pregunté y que consideres importante? Hablando tanto de relaciones de trauma o de lo que tú De lo que consideres sea. importante. El autoconocimiento siempre vale la pena. No lo hagas a través de terapia, a través del ejercicio físico, ¿no? A través de tus relaciones, ¿no? De la comunidad. El conocerte a ti mismo siempre vale la pena. Y lo otro es, hablando un poco de trauma, de estas partes de matices de la vida, es no esperes que todo sea perfecto y no te pelees con la realidad, ¿no? Creo que son dos ideas que van juntas. Más bien es siempre estar abierto a la incertidumbre y a saber que puedes encontrar un propósito y que a todos nos toca hacernos responsables de qué hacemos con lo que pasa. Creo que es como un mensaje que es importante siempre tener en cuenta, como siempre tienes un poder de elección, pase lo que pase. Y eso, si te fijas, nos lleva un poquito a la esperanza y también como saber que siempre hay una posibilidad de algo diferente. Me encanta, me encanta esta idea de la esperanza que creo que no lo habíamos tocado como tal, pero qué importante. O sea, me gusta esta idea de que tenemos que encontrar, o sea, vivir con esperanza, ¿no? O sea, al final, aunque suene muy romántico, medio trillado el asunto, pero creo que es muy cierto. O sea, al final, dentro de todo el caos que se puede presentar, y a mí algo que me gusta siempre también, esta idea de que venimos esta vida a resolver también problemas. O sea, si lo piensas, casi todo lo que nos enfrentamos es un reto y lo que nos da como este propósito y ese sentido también es esta capacidad de resolver cosas, ¿no? O sea, Eso. ver tu vida como un juego donde tienes que estar constantemente resolviendo y como bien dices, entre mejor te conozcas, te va a dar pauta para también reaccionar mejor ante esos conflictos, ¿no? Que a veces no es, no es fácil, ¿no? Siempre vas a tener como estos altibajos y también entender que la vida es eso, está bien a veces sentirte mal, ¿no? Eso, y que me lleva otra vez a la perfección. Es como, en la perfección no hay espontaneidad, en la perfección no hay un contacto real, ¿no? Es como si estamos esperando siempre la perfección de una expectativa, no hay, incluso no hay disfrute, ¿no? No hay vida. Como reconciliarnos con eso, con que la vida va por sus matices y sus ensayos y errores, y eso es parte de, y es confiar en eso, en que tenemos recursos para transitarlo y que de eso se trata, Claro, de aprender y de crecer, no de tener un intento y ser perfecto a la primera, claro. o de pelearnos con que pues, la cosa no salió como esperábamos y entonces ya me enojo y me estreso porque estoy muy frustrado porque la vida no es como esperaba. Pues sí, la vida no es como esperamos, ¿no? Eso. Claro. Pero puede ser mejor, ¿no? Danos un poquito de esperanza también. O sea, Claro, claro, eso, ¿no? Es que eso, la vida no es como lo tenemos en la cabeza y eso es bueno, porque ok. eso quiere decir que hay mil posibilidades más allá de la que tienes en tu cabeza y eso no es malo, al contrario, Buenísimo, Abigail. buenísimo, Oye, Carlos. para cerrar, finalmente una última pregunta. ¿Cuáles han sido esas creencias que te has sacado en la cabeza, que te atreviste a cuestionar y que te sorprendió el haberlo hecho y que te liberó de alguna manera, si es que hay alguna? Nivel personal, pues. Sí, Pues un tema que tocaste ahora, como el tema de la maternidad, el tema de decidir no ser mamá. Fue un tema que sí, que salió de mi sistema desde hace tiempo, pero me costó un proceso. Y eso también como el no dejar que la presión social permee, ¿no? Para tomar una decisión de vida tan importante. El dedicarme a lo que me dedico, ¿no? El decidir ser independiente y no quedarme en una empresa porque era lo más seguro, de nuevo, ¿no? Lo más certero. mm,
es como aventarme a hacer lo que me apasiona, a pesar de los miedos o de la presión social o de las malas expectativas de, no, eso no te ver bien o no es una profesión segura. Eso, y la otra sería el apostarle a la comunidad en vez de a la individualidad. Es decir, a dejar de hacer las cosas tan sola o decir yo puedo en esta autosuficiencia tóxica y decir necesito de los otros. Y los otros necesitan de mí, estar como más pendiente de mi entorno y dejarme ayudar o dejar que los otros entren a mi vida y a mi círculo. Eso ha sido muy rico también. Pues muy bien, Abigail. Oye, compártenos a la audiencia de Hablando Sin Filtro, ¿en dónde te pueden seguir? ¿Pueden tomar terapia contigo? ¿Cómo pueden ponerse en contacto? Cuéntanos todo. Sí, claro. Bueno, mi página es, por ahí no sé si la puedes compartir, pero es www.psicabirangel.com. Y bueno, tengo redes sociales, Instagram, Facebook. En esa página web pueden checar ahí mi WhatsApp y todos mis datos, toda mi CV, mi formación. Y eso, doy psicoterapia individual de pareja y de grupo aquí en el consultorio físico y también en línea. Y también la psicoterapia asistida con caballos, que esa puede ser un proceso de varias sesiones, o si hay alguien que quiera solo una sesión de autoconocimiento, de ver qué temas surgen a través de los caballos, igual puede ser una sesión única. Por curiosidad también ahí, a ver, explorarlo. Sí, claro, para que lo vivan, ¿no? Más que escucharlo en teoría, que lo vivan, estaría padre. Buenísimo, Abigail. Pues bueno, no me resta más que darte un fuerte aplauso de toda la audiencia de Hablando Sin Filtro y pues agradecerte por esta conversación. Y amigos, si les gusta esta plática, creo que sí, por favor compártanlo, sigan a Abigail, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana. Gracias mucho. Chao.